Hay algo que Dios quiere decirte hoy que va directamente al corazón de lo que estás viviendo. No con rodeos. No con palabras que suenan bien pero que no llegan a ningún lado. Con la directness de un padre que te conoce completamente. Que sabe exactamente dónde estás parado. Que ve el camino que tienes por delante y que desde esa perspectiva completa te habla hoy con urgencia y con amor al mismo tiempo. No te desvíes del camino. Esas 5 palabras tienen el peso de alguien que ve algo que tú quizás no puedes ver completamente desde donde estás parado. Que conoce la diferencia entre el camino que Él diseñó para tu vida y los desvíos que se presentan como alternativas atractivas. Que sabe que en este momento específico de tu historia hay una presión, una tentación, una invitación a ir en una dirección diferente. Y que desde el amor más completo que existe te dice, no lo hagas. No te desvíes del camino. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está llegando a algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que están en un cruce de caminos. Que están considerando desviarse de lo que Dios puso en su corazón. Que necesitan escuchar esta palabra hoy. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. No te desvíes del camino. Quiero empezar por algo que es fundamental para recibir esta palabra correctamente. El camino del que Dios habla no es solo un camino moral. No es simplemente una lista de cosas que debes hacer y cosas que debes evitar. Es algo más específico y más personal que eso. Es el camino que Dios diseñó para ti. Con tu nombre. Con las características específicas de tu historia. Con las capacidades que puso en ti. Con el propósito que estableció antes de que nacieras. Un camino que tiene una forma que no corresponde exactamente al de ninguna otra persona porque fue diseñado para alguien que es único. Jeremías 29:11 lo describe con una claridad que debería anclar el corazón en los momentos de incertidumbre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz, no de mal, un futuro, una esperanza, que ya existen en la mente de Dios antes de que existan en la realidad visible. Ese es el camino. El que corresponde a esos pensamientos de paz que Dios ya tiene sobre tu vida. Y desviarse de él no es solo un error de dirección. Es alejarse de lo que fue diseñado específicamente para producir el mejor resultado posible para la vida que Dios tiene en mente para ti. Quiero hablar de lo que produce los desvíos. Porque los desvíos no siempre llegan como tentaciones obvias. No siempre son claramente malos. No siempre tienen el aspecto de algo que se debería rechazar de inmediato. Los desvíos más peligrosos son los que llegan disfrazados de oportunidades razonables. De caminos alternativos que desde afuera parecen igualmente válidos. De decisiones que en el momento tienen una lógica que las hace difíciles de cuestionar. El primer tipo de desvío es la impaciencia. Cuando el camino que Dios diseñó requiere esperar y hay una alternativa disponible ahora que parece producir el mismo resultado más rápido. La impaciencia dice, ¿por qué esperar el camino de Dios si este otro camino llega al mismo lugar antes? Y lo que no considera es que el proceso del camino de Dios es parte del propósito. Que lo que se forma en el camino es tan valioso como el destino. Que el desvío que llega más rápido puede llegar a un lugar diferente del que parece aunque tenga el mismo nombre. Abraham conoció ese desvío. Dios prometió un hijo. La espera se extendió décadas. Y Sara propuso un camino alternativo. Un desvío que tenía lógica humana. Y el resultado fue Ismael. Que no era el hijo de la promesa. Que fue el origen de una tensión que todavía existe miles de años después. El desvío de la impaciencia llegó rápido, pero produjo consecuencias que el camino de Dios no habría producido. El segundo tipo de desvío es el miedo. Cuando el camino que Dios diseñó requiere fe y hay una alternativa disponible que parece más segura. Que requiere menos confianza en lo invisible y más apoyo en lo que se puede ver y tocar y medir. Los 10 espías en el libro de Números conocieron ese desvío. El camino de Dios era entrar a la tierra prometida. Había gigantes. Había ciudades amuralladas. Había obstáculos que hacían que el camino pareciera más peligroso que la alternativa.
Y la alternativa que el miedo propuso fue: no entres. Regresa al desierto. Busca otro camino. Y esa decisión de desviarse por miedo costó 40 años. No porque Dios los castigó por tener miedo, sino porque el desvío tiene consecuencias naturales. El que abandona el camino de Dios por miedo no llega al destino de ese camino. Llega al destino del desvío que eligió. Y Dios dice hoy: no te desvíes del camino. No porque el camino sea fácil, porque el camino es el correcto. Y el correcto no siempre es el más fácil, pero es el que produce lo que nada más puede producir. El tercer tipo de desvío es la comparación. Cuando el camino que Dios diseñó para ti no se parece al camino de alguien más cuyo progreso visible parece mayor. Y el desvío que propone la comparación es: abandona tu camino y toma el de esa persona. Copia lo que ellos hicieron. Ve en la dirección donde ellos parecen estar llegando más lejos más rápido. Y el problema con ese desvío es que el camino de otra persona fue diseñado para otra persona, con las capacidades de esa persona, con la historia de esa persona, con el propósito específico que Dios tiene para esa persona. Y cuando tratas de caminar por un camino que fue diseñado para alguien diferente de ti, te encontrarás con que no encaja. Que las zapatillas del otro son del número equivocado. Que el ritmo del otro no es tu ritmo. Que el destino del otro no es tu destino. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. No las del corazón de alguien más. Las tuyas. Las que nacen de quien tú eres. Del diseño específico que Dios puso en ti. Y esas peticiones corresponden al camino que Él diseñó para ti, no al camino de otro. El cuarto tipo de desvío es el agotamiento. Cuando el camino que Dios diseñó ha sido largo y el cansancio acumulado hace que cualquier alternativa que prometa menos esfuerzo parezca atractiva. Que el desvío no es necesariamente en una dirección mala. Es simplemente en la dirección del menor esfuerzo. Del reposo que llega demasiado pronto. De la rendición que se disfraza de sabiduría. Gálatas 6:9 lo nombra directamente. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. A su tiempo segaremos. La cosecha viene para el que no desmayó antes de que llegara. Y el desvío del agotamiento dice: ya fue suficiente. Déjalo. No merece el esfuerzo que cuesta seguir. Y Dios dice hoy: no te desvíes del camino. Especialmente cuando el cansancio es máximo. Especialmente cuando la distancia que todavía falta parece mayor que la que ya se recorrió. Porque puede ser que estés más cerca de lo que el cansancio te deja ver. Quiero hablar de algo que hace que sea posible no desviarse. Porque simplemente decir no te desvíes sin hablar de lo que lo hace posible sería incompleto. Lo que hace posible no desviarse no es la fuerza de voluntad propia. No es el carácter inamovible. No es la determinación que nunca flaquea. Esas cosas tienen límites que el camino eventualmente alcanza. Lo que hace posible no desviarse es la orientación correcta de los ojos. Hebreos 12:2 lo dice con una precisión extraordinaria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. No en las circunstancias que hacen que el camino sea difícil. No en los que parecen avanzar más rápido por otros caminos. No en el cansancio que lleva tanto tiempo. Los ojos en Él. Y cuando los ojos están en Él, el camino se puede seguir aunque sea difícil. Porque la perspectiva correcta viene de mirar al que ya vio el final del camino. Que ya sabe lo que hay del otro lado. Que puede decir con la autoridad de alguien que conoce el resultado: no te desvíes. Vale la pena seguir. Quiero hablar de la historia de José porque creo que es la ilustración más completa de lo que significa no desviarse del camino, aunque todas las razones del mundo justificarían hacerlo. José tuvo sueños de parte de Dios desde joven. Sueños que describían un futuro de influencia y de propósito. Y el camino que llevó a ese futuro fue uno que desde afuera nunca hubiera parecido el camino correcto. Fue vendido por sus hermanos. Esclavo en Egipto. Acusado falsamente por la mujer de Potifar. Encarcelado injustamente. Olvidado por el copero que prometió ayudarle. Cada etapa del camino era un argumento razonable para concluir que Dios había abandonado el plan original. Que los sueños no se cumplirían. Que había llegado el momento de ajustar las expectativas a la realidad visible.
Y en cada una de esas etapas José pudo haberse desviado. Pudo haber cedido a la amargura, a la venganza, a la desesperanza, a redefinir el sueño original como algo que nunca fue real. Y no lo hizo. Siguió siendo quien era en cada contexto que lo rodeaba. Siguió sirviendo con integridad en la casa de Potifar. Siguió siendo de confianza en la prisión. Siguió esperando al Dios que le había dado los sueños. Y al final José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El camino que desde afuera nunca pareció el camino correcto era el único camino que podía llegar a donde tenía que llegar. No te desvíes del camino. Aunque el camino pase por cosas que no esperabas. Aunque el camino tome más tiempo del que planificaste. Aunque el camino tenga etapas que desde afuera no tienen el aspecto del camino hacia algo bueno. Quiero hablar de lo que significa volver al camino para el que en algún momento se desvió. Porque creo que hay personas que escuchan esta palabra y que por dentro hay algo que dice: ya es demasiado tarde. Ya me desvié. Ya tomé decisiones que me alejaron del camino que Dios tenía. Y la distancia entre donde estoy y donde debería estar parece demasiado grande para ser recorrida de regreso. Y a esa persona quiero decirle algo que el corazón de Dios comunica en la parábola del hijo pródigo de una manera que no deja espacio para la duda. El padre no cerró la puerta cuando el hijo se fue. El padre vio la silueta del hijo desde lejos cuando regresaba. El padre corrió. No esperó que el hijo llegara a la puerta a dar su discurso de disculpa. Corrió hacia él. Y lo recibió con una expresión de afecto que no correspondía a alguien que estaba siendo recibido a pesar de lo que había hecho. Correspondía a alguien que era amado completamente independientemente de lo que había hecho. El desvío no es el final de la historia. Es un capítulo que tiene un siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo comienza con el regreso. Con la decisión de orientarse de vuelta hacia el camino que Dios diseñó. Aunque haya tiempo perdido. Aunque haya consecuencias que todavía se estén procesando. Aunque la distancia de regreso sea larga. El padre está mirando el horizonte. Y cuando ve la silueta del que regresa, corre. Quiero hablar de las señales que indican que estás en el camino correcto. Porque a veces el camino de Dios no produce las señales que esperaríamos de algo correcto. Y esa ausencia de señales esperadas puede confundirse con una señal de que el camino es equivocado. La primera señal de que estás en el camino correcto no siempre es la prosperidad visible inmediata. José en la casa de Potifar estaba en el camino correcto. Y terminó en la cárcel. Las circunstancias adversas no son automáticamente señal de que el camino es equivocado. La segunda señal de que estás en el camino correcto es la paz interior que persiste aunque las circunstancias externas sean difíciles. El Señor me pastoreará en este camino aunque sea por el valle de sombra de muerte. La paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias externas. Y su presencia en medio de circunstancias difíciles es una de las señales más claras de que la dirección es correcta. La tercera señal es la fidelidad de Dios en los detalles pequeños del camino. Las provisiones que llegan exactamente cuando se necesitan. Las personas correctas que aparecen en los momentos correctos. Las puertas que se abren en los momentos que Él determinó. Esas señales pequeñas acumuladas forman un patrón que confirma que hay alguien que está activo en el camino aunque no siempre sea visible de manera dramática. Quiero también hablar de algo que Proverbios 3 en 5 y 6 dicen que es directamente relevante para el que quiere no desviarse del camino. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso no significa no pensar. No significa tomar decisiones sin razonamiento. Significa que cuando el razonamiento propio llega a su límite y hay una tensión entre lo que la lógica dice y lo que Dios dice, la desempata la confianza en Dios y no la propia prudencia. El camino de Dios a veces no tiene la lógica que la prudencia humana esperaría. Ir a la batalla con instrumentos musicales como Josafat. Rodear la ciudad 7 veces como Josué. Alimentar a miles con 5 panes y 2 peces como Jesús. Ninguna de esas cosas tenía la lógica de la prudencia humana. Todas correspondían al camino que Dios diseñó. Y todas produjeron resultados que la prudencia humana sola nunca hubiera podido producir. Reconócelo en todos tus caminos.
No solo en las decisiones grandes. En todas. En lo pequeño también. Que cada paso en el camino sea orientado hacia Él. Que el hábito de reconocerlo en lo cotidiano sea lo que construye la capacidad de seguirlo en lo difícil. Y Él enderezará tus veredas. La promesa que acompaña la condición. El que reconoce a Dios en todos sus caminos recibe la garantía de que las veredas serán enderezadas. Que lo que en el camino parece torcido o difícil de transitar será enderezado por el que diseñó el camino. Que la providencia de Dios trabaja activamente en mantener el camino transitable para el que lo recorre con Él. Antes de orar, quiero que hagas algo. Quiero que identifiques el desvío que más claramente reconoces en tu vida ahora mismo. No el de hace años. El más actual. El que está más presente. El que tiene la forma de la impaciencia o del miedo o de la comparación o del agotamiento. Y con ese desvío identificado quiero que hagas lo que hizo el hijo pródigo en el momento más importante de la parábola. Que volvió en sí. Que paró. Que evaluó dónde estaba en relación con dónde debería estar. Y que tomó la decisión más importante de toda su historia. Me levantaré e iré a mi padre. No importa qué tan lejos esté el desvío del camino correcto. No importa cuánto tiempo lleve en esa dirección. El camino de regreso comienza con una decisión. Una orientación del corazón de vuelta hacia el Padre. Un me levantaré e iré. Y el Padre que está mirando el horizonte ya vio tu silueta. Ya comenzó a correr. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con esta palabra que llegó directamente al lugar donde más se necesitaba. No te desvíes del camino. Y la reconocemos. La recibimos. No como corrección que condena, sino como la voz del Padre que ama y que desde esa perspectiva completa dice, sigue. Vale la pena. El camino es correcto aunque sea difícil. Gracias porque conoces los pensamientos que tienes sobre cada uno de nosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Un futuro. Una esperanza. Y que ese futuro está en el camino que diseñaste. No en los desvíos que propone la impaciencia o el miedo o la comparación o el agotamiento. Para el que se desvió por impaciencia, que regrese al camino que requiere esperar. Con la confianza de que lo que el tiempo de Dios produce no puede ser producido por la urgencia humana. Que lo que tardó más llegó mejor. Y que el proceso del camino de Dios es parte del propósito tanto como el destino. Para el que se desvió por miedo. Que los ojos se orienten de vuelta hacia ti. Que lo que ves cuando los ojos están en ti sea más real que lo que ves cuando los ojos están en los gigantes. Que la misma fe que movió montañas en la historia de los que te siguieron mueva lo que parece imposible en esta historia también. Para el que se desvió por comparación. Que reciba la paz de saber que el camino que diseñaste para él no tiene comparación porque fue diseñado para alguien único. Que lo que otros tienen y hacia donde otros van no es la medida de lo que a él le corresponde. Que sus ojos vuelvan al camino que tú trazaste con su nombre. Y para el que está agotado y que por el agotamiento está considerando soltar el camino justo antes de que llegue lo que prometiste. Que reciba la fortaleza del Isaías 40. Que los que esperan en ti renuevan sus fuerzas. Que este no sea el momento donde se suelta, sino el momento donde algo se renueva. Donde el segundo aire llega. Donde la confianza de que la cosecha viene para el que no desmayó sea más real que el cansancio que lleva tanto tiempo. Y para el que necesita regresar. Para el que reconoce que hay distancia entre donde está y donde debería estar. Que sepa que el Padre está mirando el horizonte. Que cuando vea la silueta del que regresa correrá hacia él. Que no hay desvío tan largo que la gracia no pueda cubrir la distancia de regreso. No te desvíes del camino. Eso lo recibimos hoy. Lo guardamos en el corazón. Y elegimos orientar los pasos de vuelta hacia el camino que tú diseñaste. Confiando en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. En que los pensamientos que tienes sobre nosotros son de paz. En que el futuro y la esperanza que prometiste están en ese camino y no en los desvíos. En el nombre de Jesús. Hay un salmo en la Biblia que es diferente a todos los demás. No por su contenido teológico solamente. Por su forma. Por su extensión. Por la manera en que fue construido con una disciplina y una intencionalidad que no tiene paralelo en toda la Escritura. El Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. 176 versículos. Organizados en 22 secciones de 8 versículos cada una.
Una sección por cada letra del alfabeto hebreo. Como si el autor quisiera decir que desde la primera letra hasta la última, desde el principio hasta el fin de todo lo que puede decirse, la palabra de Dios lo abarca todo. Y el tema de todo el Salmo es uno solo: la palabra de Dios. Cada versículo de los 176 habla de ella de alguna manera. La llama ley, testimonio, mandamiento, estatuto, precepto, camino, juicio, palabra. 8 nombres diferentes para la misma realidad. La revelación de Dios que orienta, que sostiene, que ilumina, que libera y que transforma. Hoy no vamos a recorrer los 176 versículos. Vamos a detenernos en los que más profundamente necesitamos en este momento, con la atención que merecen, dejando que cada uno haga su trabajo. El versículo 9 establece desde el principio una pregunta y una respuesta que define el tono de todo el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La pregunta es universal aunque use la palabra joven. Cualquiera que quiera caminar en el camino correcto enfrenta la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Desde dónde se construye una vida que va en la dirección correcta? Y la respuesta no es la que la cultura moderna ofrecería. No es con suficiente educación. No es con suficiente determinación. No es con suficiente apoyo comunitario, aunque todo eso tiene su valor. Es con guardar la palabra de Dios. Guardar. No solo conocer. No solo leer. Guardar. Con la implicación de atesorar. De conservar con cuidado. De tratar lo que se guarda como algo precioso que merece protección y atención. De que lo guardado sea activo en la vida y no solo almacenado en la memoria. El versículo 11 es uno de los más conocidos de todo el Salmo y también uno de los más prácticos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. No en la cabeza solamente. El corazón en el lenguaje bíblico es el centro de la persona. El lugar donde las decisiones se toman. Donde las motivaciones viven. Donde el carácter se forma. Y la palabra que llega solo a la cabeza puede ser evadida cuando la presión es suficiente. Pero la que llega al corazón opera desde adentro. Hay una diferencia entre saber la palabra de Dios y tener la palabra de Dios. El que sabe puede recitar versículos. El que tiene los lleva a donde va. El que sabe los puede olvidar cuando la emoción del momento es más fuerte que el conocimiento teórico. El que tiene es recordado por ellos en el momento exacto donde más se necesitan. Y la consecuencia directa de guardar la palabra en el corazón es no pecar. No como resultado de esfuerzo moral. Como el efecto natural de tener dentro lo que orienta correctamente desde adentro. Como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto no por esfuerzo del árbol sino por la fuente de la que bebe. Los versículos 25 al 28 son los de alguien que está en el piso. Que no llega al Salmo desde la comodidad sino desde la dificultad. El versículo 25 dice: abatida está mi alma hasta el polvo. Vivifícame según tu palabra. Y el versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Abatida hasta el polvo. Deshaciéndose de ansiedad. Esas no son las palabras de alguien que está en su mejor momento espiritual. Son las palabras del que tocó fondo. Del que el peso de lo que carga lo dejó en el piso. Y lo que pide en ese estado no es circunstancias mejoradas primero. Pide la palabra de Dios que lo vivifique, que lo sustente, que sea lo que lo levante del polvo antes de que las circunstancias cambien. Que opere en él de una manera que va más profundo que el alivio circunstancial. Eso habla de algo sobre la palabra de Dios que es extraordinario. Que puede llegar a donde el alma está abatida hasta el polvo y vivificar desde ahí. Que puede sustentar lo que se deshace de ansiedad antes de que haya una razón visible para que deje de deshacerse. Que tiene vida en sí misma que puede impartir al que la recibe en sus momentos más bajos. El versículo 50 es de los que más me llegan. Esto me consuela en mi aflicción porque tu palabra me ha vivificado. Esto me consuela. Lo que consuela al salmista en la aflicción no es la solución de la aflicción. Es la palabra de Dios que lo vivificó mientras la aflicción todavía estaba presente. Que algo ocurrió adentro a través de la palabra que cambió la experiencia de la aflicción aunque la aflicción misma no hubiera terminado. Ese es el tipo de consolación que la palabra de Dios puede producir.
No la que llega cuando los problemas se resuelven. La que llega mientras los problemas todavía están. La que opera en la dimensión interior de manera que aunque afuera nada haya cambiado todavía, adentro hay algo diferente. Hay vida donde había muerte. Hay orientación donde había confusión. Hay paz donde había agitación. Y luego el versículo 105, que es quizás el versículo más conocido de todo el Salmo y que en su sencillez contiene una de las promesas más completas sobre lo que la palabra de Dios hace. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies. Lumbrera a mi camino. Las dos imágenes juntas cubren las dos dimensiones del caminar. Lo inmediato y lo de largo alcance. El paso que viene justo delante y la dirección del camino completo. La lámpara a los pies ilumina el próximo paso. El que hay que dar ahora. La decisión inmediata. La acción que corresponde a este momento. Cuando no sabes qué hacer ahora mismo, la palabra de Dios es la lámpara que ilumina ese paso específico. Y la lumbrera al camino ilumina la dirección general. El rumbo. El horizonte hacia donde el camino va. Cuando no sabes para dónde va tu vida, la palabra de Dios es la lumbrera que orienta el camino completo. Juntas cubren todo lo que se necesita. La orientación inmediata y la orientación de largo plazo. El paso y el camino. El presente y el futuro. Los versículos 130 y 133 añaden dos dimensiones más de lo que la palabra de Dios hace. El versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Y el 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. La exposición de tus palabras alumbra. No la palabra guardada sin reflexión. La palabra abierta, expuesta, meditada, que cuando se le da el espacio para entrar produce luz. Que la mente que no entendía empieza a entender. Que el corazón que estaba confuso empieza a tener claridad. Y ordena mis pasos con tu palabra. El orden de los pasos. La secuencia correcta. La prioridad adecuada. Que no es solo la dirección general, sino el cómo caminar en esa dirección. Paso por paso. Con el orden que produce el mejor resultado. El versículo 165 cierra la reflexión con una promesa que funciona como garantía de todo lo demás. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. No un poco. No la suficiente para sobrevivir. Mucha. La abundancia de paz que viene de tener lo que orienta correctamente operando activamente en la vida. La paz que no depende de circunstancias favorables, sino de la relación activa con la palabra que orienta en todas las circunstancias. Y no hay para ellos tropiezo. No que nunca enfrentan obstáculos. Que los obstáculos no los hacen tropezar definitivamente. Que hay algo que los sostiene en la dificultad. Que la palabra que llevan en el corazón opera como el equilibrio que evita la caída cuando el camino se pone difícil. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con el Salmo 119 como nuestra declaración de amor a tu palabra. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que vivifica cuando el alma está abatida hasta el polvo. Que sustenta cuando se deshace de ansiedad. Que consuela en la aflicción. Que ordena los pasos. Que produce mucha paz para los que la aman. Ayúdanos a guardarla en el corazón. No solo en la cabeza. En el centro de quien somos. Donde las decisiones se toman. Donde el carácter se forma. Donde las motivaciones viven. Que lo que guardamos ahí opere desde adentro de maneras que lo que está afuera no puede operar. Que cuando el alma esté abatida hasta el polvo, la palabra sea la que vivifica. Que cuando la ansiedad quiera deshacer lo que fuiste construyendo, la palabra sea la que sustenta. Que cuando el camino esté oscuro, la lámpara de tu palabra ilumine el próximo paso aunque no pueda verse todavía el camino completo. Que seamos de los que aman tu ley. No de los que la conocen solamente. De los que la aman. De los que la guardan en el corazón con el cuidado de alguien que sabe que lo que guarda es precioso. De los que experimentan la mucha paz que promete para los que tienen esa relación activa con ella. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies hoy. En las decisiones de hoy. En los pasos de hoy. En las situaciones de hoy. Que el próximo paso sea iluminado por lo que tú dijiste y no solo por lo que nosotros podemos ver. En el nombre de Jesús, amén.
El Salmo 119 es el testimonio más largo y más apasionado que existe sobre lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de alguien que la recibe genuinamente. No como obligación religiosa, no como texto que se lee por deber, como la lámpara que ilumina el paso que viene, como la lumbrera que orienta el camino completo, como lo que vivifica cuando el alma está abatida, como lo que sustenta cuando la ansiedad quiere deshacer, como lo que produce mucha paz para los que la aman. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esa sea la declaración de tu corazón hoy. Que la palabra de Dios ocupe el lugar que merece en tu vida. No al margen. En el centro. En el corazón. Donde puede hacer lo que ninguna otra cosa puede hacer. Si el Salmo 119 llegó hoy a un lugar real en tu corazón, escribe en los comentarios amén como declaración de que la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Comparte este video por WhatsApp con alguien que necesita que la palabra de Dios ilumine el paso que viene en su vida. Que necesita la paz que produce amar la ley del Señor. Esa persona necesita este mensaje hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.